son las colas. Bien, entonces decíamos que una cabeza hidrofílica, o sea que iba a tener contacto con el agua, y la hidrofóbica, que no tenía contacto, por eso se unían entre sí. ¿Se puede ver, Osmara? Entonces, uno de los lípidos, digamos, que componen la membrana celular tiene estas características, porque al no ser solubles en agua, necesitan justamente para poder permanecer allí esta cabeza, digamos, que es hidrofílica, que va a tener contacto con el agua, ¿sí? Entonces también hablábamos de ácidos grasos, triacilglicéridos o triglicéridos, esfingolípidos, fosfoacilgliceroles y los glucolípidos. Bien, estos glucolípidos son los que van a estar, perdón, estos fosfolípidos son los que van a estar formando parte de la membrana celular. Bien, acá marca fosfolípido, una cabeza polar y otra apolar, o sea, una con contacto con el agua y la otra no. Bien, como la membrana tiene una capa externa y una interna, obviamente para la interna y la externa va a ser igual. ¿Se entiende? Estas son simplemente clasificaciones en cuanto a los lípidos. Fíjense, acá tenemos lípidos simples, triglicéridos y ceras. Dentro de los lípidos complejos están los fosfolípidos, que van a formar parte de la membrana celular. Bien, decíamos lípidos complejos o heterolípidos, que están formados por los glicerofosfolípidos, y los esfingolípidos también forman parte de esos fosfolípidos. Bien, no sé si había algo más, Omara, con respecto a la pregunta. O sea, es la clasificación para ubicar dónde, en qué parte del organismo, de las células, se encuentran estos lípidos, ¿sí?, en nuestro organismo. Y partimos de la característica de que son insolubles, entonces necesitan proteínas para ser transportados, necesitan unirse a otros compuestos para poder, digamos, permanecer en la estructura, en este caso de la membrana celular, etcétera, ¿sí? Bien, después teníamos otra pregunta que era de la parte de los aminoácidos, pero no sé qué de las proteínas. ¿Había dudas, Osmara? De las proteínas, ustedes saben que tienen que aprender de memoria los aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces les había pasado una memotecnia para que ustedes lo puedan aprender de memoria, ¿sí? Pero eso es repetir y repetir los aminoácidos esenciales. No sé si era alguna otra duda, Osmara. Osmara, no sé si estás hablando, pero no se te escucha. Es una pregunta. Sí, Jordi. ¿Los ácidos esenciales son 9 o 8? Eso tengo duda. Es que me confundí No son con la ácidos, son cristalina. aminoácidos, no se confundan. No se confundan con ácidos grasos, por ejemplo, ¿sí? Aminoácidos, decíamos que tiene un grupo amino y un grupo ácido. Bien, por eso se llamaba aminoácidos de las proteínas. Eso también vayan escribiendo, porque nosotros, por ejemplo, la unidad funcional o la parte más pequeña, como se absorben los macronutrientes, van a ser de los lípidos, los ácidos grasos, de las proteínas, los aminoácidos, y de, ¿cuál me falta? Y de los hidratos de carbono, los monosacáridos, ¿sí? Entonces eso sí tiene que quedar muy, muy claro y no confundir uno con otro, ¿bien? Sí, Jordi, ¿de nuevo me puedes repetir la pregunta? ¿Cuántos aminoácidos eran en total, Liz? Tengo duda en eso. Eran 20 en total. Decíamos acá, a ver, ¿dónde está el concepto?
Bien, la mayoría de las proteínas, acá abajo, están compuestas aproximadamente por 20 alfa-aminoácidos, ¿bien? O por 20 aminoácidos. La mayoría de las proteínas, estas proteínas que nosotros conocemos, van a tener esos 20 aminoácidos, pero no quiere decir que en cantidad, sino que los van a contener a todos. ¿Se entiende? Nosotros hacíamos y acá hubo un tema con respecto a entender el tema de la proteína, porque nosotros decíamos, como curso ustedes son 38, ¿sí? Pero yo puedo formar una proteína repitiendo 3 veces el nombre de cada uno, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero están todos, ¿están los 38? Sí. Entonces decíamos, para el primer semestre son 38 estudiantes. Bueno, para formar una proteína o todas las proteínas que conocemos tienen los 20 aminoácidos. ¿Cuáles son? A ver. Estos que están acá. Los no esenciales más los esenciales, ¿sí? Decíamos que los aminoácidos esenciales eran 9 en la niñez, porque la histidina es solamente para los niños, pero en la edad adulta son 8 nada más los aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces yo tengo que repetir isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina para adultos. La histidina se suma solamente cuando son niños. Bien. Y luego tenemos los no esenciales, que son los otros que los puedo leer, pero no necesariamente aprendérmelos de memoria. ¿Sí? Sí, los esenciales. Bien. Entonces, con todos estos que están acá, esenciales y no esenciales, yo puedo formar una proteína. Pero no me tengo que olvidar que yo tengo una clasificación de proteínas. Para que yo tenga una proteína y esta cadena se llame proteína, necesita tener una repetición de más de 50 aminoácidos. Entonces yo puedo tener histidina, valina, isoleucina, y sigo con los nombres, triptófano, etc. Y vuelvo a repetir los nombres, pero cuando llego a 50, 51 es una proteína. Bien, la secuencia no importa, pero yo formo una proteína cuando ya tengo más de 50 aminoácidos. Bien, cuando yo tengo menos de 50 aminoácidos se van a llamar péptidos. Yo puedo tener los 20 repetidos, pero si tengo menos de 50 no se llama proteína, se llama péptido. Bien, y estos péptidos se van a dividir en 2 grupos. Los polipéptidos, que van a ser las cadenas más largas, de 10 a 49 aminoácidos, y los que tienen menos de 10 aminoácidos se van a llamar oligopéptidos. Entonces yo puedo tener 10 aminoácidos, son oligopéptidos. Si yo tengo 11 aminoácidos, son polipéptidos. Y si tengo más de 50 aminoácidos, se van a llamar proteínas. ¿Queda claro? Esto lo van a ver, no es que lo van a volver a ver, sino que va a tomar relevancia o importancia cuando vean, por ejemplo, alimentación enteral, cuando vienen suplementos, y los suplementos en general, si son, por ejemplo, como el Ensure, que es un suplemento, digamos, común, y lo pueden usar todas las personas que no puedan alimentarse por boca, pero que su sistema digestivo funcione, quiere decir que van a poder digerir esas proteínas. Entonces un Ensure sí. Pero hay fórmulas o módulos, se llaman, de proteínas, pero vienen en péptidos. O sea que las cadenas vienen como más cortas. ¿Para qué? Para facilitar la digestión. ¿Se entiende? Entonces va a tomar relevancia en ese momento cuando vean ese tema. Por eso es importante que ahora diferencien que cuando yo tengo cadenas largas, secuencias largas de 50 o más de 50 aminoácidos, se llama proteína, y obviamente como es una proteína, va a ser un poco más difícil la digestión en el caso que yo tenga un paciente que tenga alterado su sistema digestivo. ¿Sí? Por eso voy a preferir una fórmula, un nutroterápico que contenga proteínas, pero en forma de péptidos. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la importancia de ahora poder conocer esta diferencia? Lisa, buen día. Yo tengo una pregunta. Si Sí. tuviera los 50 aminoácidos, pero le faltara una esencial,
Es o más de... incompleta. Ahí ya la caratulamos como de alto valor biológico, de bajo valor biológico. Pero sigue siendo proteína porque tiene más de 50. Decíamos que las proteínas, ¿se acuerdan cuando veíamos acá? A ver, ¿dónde estaba? Los 20 aminoácidos, no me acuerdo si era en esta. Bien, no me acuerdo ahora para mostrarles. Bien, no importa, ahora lo voy a encontrar. Es que estaba acá. ¿Cuál era la pregunta, perdón, Kenia? Bueno, si es que le faltaba una proteína esencial y tuvieras un aminoácido. un aminoácido esencial. Sí, cuando faltaba un aminoácido esencial, era en el caso de ¿cuál? ¿Se acuerdan de las proteínas de origen vegetal? Por eso existía la complementación proteica. ¿Sí? Entonces va a ser una proteína de bajo valor biológico. Esa es como otra clasificación. Cuando me falta un aminoácido esencial, digamos que sigue siendo una proteína, porque tiene más de 50 aminoácidos, pero justamente le falta en esa secuencia uno. Bien, y como le falta uno y el que le falta es esencial, va a ser una proteína de bajo valor biológico que la puedo complementar. Hablábamos de las legumbres y los cereales, por ejemplo, en la complementación proteica, y puedo obtener nuevamente una proteína completa. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Otra preguntita. En el cuadro de los aminoácidos vi que habían 11 aminoácidos, 9 aminoácidos esenciales y la histidina creo que repite en el otro no esencial y solo veo 11. Y 11 más los otros 9 serían 20, pero hay 2 histidinas. Faltaría un aminoácido no esencial. Acá ustedes dicen que tienen 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10 y la histidina que está acá. Sí, falta, ¿se acuerdan cuando vimos, a ver si me acuerdo cuál fue el tema? ¿Cuál fue el ejercicio que vimos que estaban los azufrados, ¿se acuerdan? A ver si lo encuentro. La metionina y la cistina. ¿Se acuerdan que estaban las dos juntas? Porque una era precursor, la metionina era precursor de la cistina. Si bien la cistina no es esencial, si yo no tengo la metionina, que sí es esencial, no voy a poder formar la cistina. ¿Se acuerdan de esa o no? ¿La habían anotado? Gracias. Cistina. Porque acá está la cistenina. La otra se llama cistina.
¿sí? De todas formas, les había dicho que obviamente los más importantes eran los esenciales. Bien. Bueno. Bien, ¿algo más que quieran? A Osmara no le escucho. Me había pedido también cálculo de absorción de hierro. ¿Quieren que revisemos eso otra vez? Profe, en la siguiente diapositiva dice funciones de las proteínas y en el número 6 dice de reserva, ferritina y mioglobina. Tal vez esa parte nos podría un poquito explicar. Funciones. Funciones, sí. Catalíticas, reguladoras de transporte, estructurales defensivas de reserva, ferritina y mioglobina. Sí. La ferritina es una proteína de reserva y transportadora de hierro, ¿sí? La ferritina es una proteína. O sea, si estamos viendo acá proteínas, la ferritina es una proteína que tiene una función de reserva, ¿sí? Esto es en cuanto a proteínas. Cuando vemos hierro, volvemos a ver ferritina, que es cómo se reserva el hierro. O sea, es una proteína, el hierro se va a ligar a esa proteína y se va a reservar allí. ¿Se entiende? La mioglobina es parecida a la hemoglobina, es transportadora es la reserva de hierro, pero también, ¿se acuerdan que decíamos que el hierro propiamente no tenía una función específica, sino que ligado a la hemoglobina, a la ferritina, a la mioglobina, iba a tener una función? La función del hierro es ligarse a esta proteína y transportar oxígeno. En el caso de la mioglobina, que sobre todo decíamos que encontrábamos en músculo, que necesita obviamente oxígeno para la contracción muscular, ¿sí? Para la producción de energía en realidad. ¿Se entiende? Son proteínas, porque estamos viendo tema proteína, entonces son dos proteínas de reserva. ¿Reserva de qué? De hierro, en caso de la ferritina, y de la mioglobina de oxígeno también, ¿sí? Es transportadora de oxígeno y reserva también de hierro, ¿sí? O sea, si hablamos de proteínas, son las enzimas, las hormonas, los neurotransmisores, la albúmina, la hemoglobina, las apoproteínas, el colágeno, la queratina, la elastina, la inmunoglobulina, el fibrinógeno, la ferritina, la mioglobina, todas son proteínas. ¿Con diferentes funciones? Sí. Todas estas funciones que ustedes ven acá. ¿Se entiende? Sí, entonces la mioglobina reservaría hierro y oxígeno, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Sí, es. Miss, las proteínas que aún no alcanzan las 50, como los péptidos, ¿sería un ejemplo, serían esos los vegetales? ¿Los vegetales serían un péptido? No. 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 A ver, ahora vuelvo a explicar. Esperen. Eso es importante que lo entiendan. Es que no encuentro la diapositiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Encuentro esa diapositiva que hablaba de las proteínas en general. Tanto las proteínas de origen animal, a ver, empecemos por ahí. Las proteínas de origen animal como las proteínas de origen vegetal tienen más de 50 aminoácidos, si no, no serían proteínas. ¿Se entiende ese concepto? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, yo puedo convertir esa proteína de origen animal o de origen vegetal en polipéptidos. ¿Para qué? Para que pueda ser más fácil digerir. ¿Se entiende? Porque yo no voy a sacar aminoácidos de los polipéptidos. Lo que voy a hacer es
romper las cadenas para que sean más cortas. Cuando las cadenas son más cortas se digieren más rápido, así como hablábamos de los carbohidratos. Digerir un almidón que tiene una cadena gigante de glucosa es mucho más complejo y más difícil de digerir una cucharada de azúcar, que es sacarosa y es un disacárido. ¿Se entiende? Entonces, mientras más grande es la cadena de las uniones de hidratos de carbono, de proteínas o de lípidos, más compleja va a ser la digestión. ¿Sí? Por eso yo tengo triglicéridos de cadena corta, de cadena media, de cadena larga. Entonces, a veces me convienen los triglicéridos de cadena media o de cadena corta para que se puedan absorber más rápido o puedan ser digeridos más fácil. Eso es con respecto a la digestión, a la facilidad de la digestión, porque puede estar alterado el sistema digestivo. Bien, entonces las proteínas de origen animal como las de vegetal son proteínas, quiere decir que según el concepto de proteína tienen más de 50 aminoácidos. Eso tiene que quedar claro, son proteínas. Cuando yo hablo de proteínas tienen más de 50 aminoácidos. Y las, ¿cómo se dice? Las de origen vegetal como las de animal son proteínas. Ahora, con respecto a la secuencia, ¿qué aminoácidos utilizo o se utilizan, mejor dicho, para formar esa proteína? Ahí me va a dar la pauta de proteína completa o proteína incompleta. Ahí hablamos de la proteína de origen animal como completa y de la de origen vegetal como incompleta. ¿Por qué? Porque más allá de tener más de 50 aminoácidos, le falta en su secuencia, le falta uno. ¿Sí? Yo por eso les daba el ejemplo de que si hacemos un juego, de decir, bueno, vamos a formar al primer semestre, al tercer semestre y al quinto semestre de nutrición. Los otros semestres no nos preocupamos, ustedes son 38, ¿sí? Entonces hay que repetir 2 veces el mismo juego, cada uno va a repetir 2 veces el mismo juego. ¿Para qué? Para sumar más puntos. Entonces yo puedo tener, espero que haya una vuelta de 38 más 38, ¿cuánto es? 60, 76. ¿Sí? Sí. Bien. 76 veces van a pasar por el mismo juego, porque están todos, desde la A a la Z, en el registro de ustedes, de todos los estudiantes, están todos. Pero resulta que hay un juego que alguien no quiere jugar. Priscila no quiere jugar. Entonces ya no me quedan 38 estudiantes, me quedan 37. Pero resulta que igual tienen que pasar 76 veces. Entonces alguien va a tener que pasar 2 veces más o 2 personas una vez más para completar las 76 veces. O sea, sigue siendo el mismo, digamos, la misma repetición de 76 veces, porque ustedes son 38 según la lista, pero acá Priscila no quiere jugar, entonces alguien va a tener que suplantarla. Entonces, sigue siendo una proteína, pero en este caso está incompleta. ¿Se entiende? Porque me falta un aminoácido. ¿Y cómo se llamaba el aminoácido que faltaba? ¿Cómo le decíamos? Esencial. No. Limitante. Claro, si el que faltaba era esencial, decíamos que era el aminoácido limitante porque es el que estaba en menor cantidad o el que no estaba. ¿Sí? Entonces necesitábamos sí o sí complementarlo con otro alimento que tenga diferente aminoácido limitante. En este caso, legumbres y cereales. No se confundan, todas las proteínas de origen vegetal y de origen animal son proteínas. Se llaman proteínas. ¿Por qué? Porque según el concepto, para hacer una proteína tienen que tener más de 50 aminoácidos. Ahora, pueden ser completas o pueden ser incompletas. Eso sí es verdad. Las de origen vegetal son incompletas, las de origen animal son completas. Quiere decir que tienen todas las secuencias de aminoácidos esenciales y en las incompletas no, le falta uno. Bien, ¿se entiende mejor? ¿O volvemos a repetir? Priscila. Sí, se entiende. Por eso, yo les puedo decir, a ver, dibujen una proteína de origen
dibujen una proteína primero. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a dibujar? Dibujen una proteína. ¿Qué van a dibujar? Muchas bolitas con varias cadenas. Ajá, ¿cuántas? 50 bolitas. Bueno, 50 o 51, para que entendamos que son más de 50, ¿sí? Bien. Ahora, le digo, pónganle nombre a estas bolitas. ¿Qué nombres les tienen que poner? Todos estos. Porque decíamos que la mayoría de las proteínas tenían todos los aminoácidos. Ahora, yo les digo, dibujen esa proteína, pero que sea incompleta. Entonces ahí me tiene que faltar un aminoácido. ¿Cuál? Uno de los esenciales. ¿Se entiende? Uno de los esenciales. Entonces dibujo y pongo alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, cistina, ácido glutámico, glicina, prolina, serina, tirosina, histidina, repito, valina, triptófano, treonina, metionina, lisina, leucina, histidina y me faltó la isoleucina. Bueno, esa es una incompleta. ¿Tengo más de 50? Sí. ¿Es una proteína? Sí, pero incompleta. ¿Se entiende? Dicen, y al ser incompleta, puede que sea un alimento de origen, una proteína de origen vegetal. Claro, es de origen vegetal. ¿Se entiende? Sí, Lice. Sí. Bien, había otra pregunta que era sobre, no me acuerdo acá. Profe, yo tengo... Bien, sí, escucha. Ya, la pregunta es sobre la metionina. Quiero saber qué se refiere con taurina. Dice manufacturas de taurina. ¿Cómo? De nuevo. La metionina se utiliza en las manufacturas de taurina. ¿Qué es lo que se quiere referir, profe? Esa parte no entendí. La manufactura, en la De producción, pero ¿dónde está eso? En la parte donde dice aminoácidos esenciales, estás después de lisina. Esa. Ay, En la tabla, acá. no, profe. Donde está especificando sobre la metionina, y ahí dice que es una manufactura de taurina, y esa parte no sé qué es lo que quiere referirse. Capaz donde hablan de los aminoácidos, a ver. Esta donde Aminoácidos esenciales. El triptófano, la lisina y la metionina. ¿Eso? Más abajito, profe. Eso. ¿Dónde está? Al principio, la metionina es usada en la manufactura de taurina, el cual es un aminoácido importante para la función cardíaca, la taurina, así como un neurotransmisor en el cerebro. ¿Y, profe, eso se encuentra en algún alimento o es parte del cuerpo, la taurina? No, lo va a formar. No es un aminoácido esencial, entonces la metionina va a ser precursora de la taurina, que la taurina sí es un aminoácido, también es un aminoácido, pero que va a tener una función específica en la función cardíaca como en neurotransmisor en el cerebro. Entonces se refiere que la taurina es un aminoácido que se refiere que es un alimento. Una proteína. No. El aminoácido, recuerden que nosotros consumimos proteínas de los alimentos, pero al momento de absorber esa proteína la absorbemos como aminoácido. O sea que en nuestro cuerpo van a haber aminoácidos que son proteínas, simples, pero son proteínas. ¿Se entiende?
son de la familia de las proteínas. Como la glucosa son hidratos de carbono, pertenece al grupo de hidratos de carbono, pero no es un polisacárido, es un monosacárido. Entonces hay una clasificación, pero pertenecen a la misma familia. Ah, ya está bien, gracias, Liz. ¿Se entiende? Bien. Después preguntaban, a nivel celular, la glucosa se utiliza para reacciones de síntesis de ribosa y desoxirribosa. La ribosa es un azúcar, es una pentosa. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, son las que más conocemos, las hexosas, glucosa, fructosa y galactosa? ¿Se acuerdan? Son hexosas. ¿Qué quiere decir hexosas? ¿Se acuerdan o no cuando vimos eso? Profe, eso no me acuerdo. Es carbono. La pentosa, la hexosa va a ser un, ¿cómo diríamos? Un monosacárido con 6 átomos de carbono. Si tiene 5 átomos de carbono se va a llamar pentosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 3, triosa, pero no los veíamos a esos porque nosotros estamos hablando de los monosacáridos de los alimentos. Pero en este caso, la ribosa es una pentosa, quiere decir que está compuesta por 5 átomos de carbono, y es un azúcar. Es un monosacárido, ¿sí? Digamos que tiene la función de, forma parte de la estructura de los nucleótidos, el ADN y el ARN. Esos dos están dentro del núcleo de la célula, ¿sí? Entonces la ribosa va a formar parte de la estructura de estos. ¿Consumimos ribosa? No, se forma la ribosa dentro del organismo, ¿sí? Lo que consumimos son hexosas, glucosa, fructosa, ¿bien? O los disacáridos ya formados con estos. ¿Se entiende? Esa es la función. La ribosa, si esa era la pregunta, la ribosa va a ser también como precursora de la desoxirribosa luego. Y esto tiene que ver ya con la genética. Sí, Priscila. Yo tengo una pregunta, pero es aún de las proteínas. Es que como teníamos clasificaciones en los carbohidratos, que eran monosacáridos, disacáridos, y cada cual tenía su ejemplo. Entonces también tenemos la clasificación de las proteínas, que serían los péptidos, oligopéptidos y polipéptidos. Entonces esas no tienen un ejemplo, así como también teníamos acá. O sea, si dependiendo de qué origen sean. Nombres, decís, no. Son todos aminoácidos y de acuerdo a su agrupación, a la cantidad de aminoácidos que se agrupen, se van a llamar oligopéptidos, polipéptidos o proteínas. Nada más. No tienen otro nombre, digamos. Digo, si hay un producto, por ejemplo, un producto que sea péptidos. Un alimento, no los consumimos así nosotros. Sí sé que los nutroterápicos, o sea, estos módulos que van a comprar, ustedes compran módulos de proteínas, módulos de hidratos, de lípidos, se los combina y se forma un nutroterápico para que el paciente lo consuma. Y eso es teniendo en cuenta el sistema digestivo, la función del sistema digestivo, si yo puedo dar una proteína completa o un polipéptido. O un péptido sería, ¿sí? Eso en cuanto a la cadena, porque la cadena es muy importante para el proceso digestivo. Incluso vienen aminoácidos, o sea que ya vienen listos para absorber, y eso es en el caso de la alimentación parenteral, que es directamente a sangre. Entonces en la sangre no puedo poner proteínas, porque ¿quién las va a digerir? Nadie, más mato al paciente. Sí tengo que dar aminoácidos porque es así como circulan en la sangre. ¿Se entiende? Entonces les daría oligopéptidos, que son menos de 10. Si va a pasar por sistema digestivo, sí. Si va a pasar directamente a sangre, porque una es alimentación enteral, que va a pasar por sistema digestivo, y parenteral, que es paralelo al sistema digestivo, o sea, por el sistema circulatorio, a sangre, ahí va a ir como aminoácidos.
O sea, como está en sangre, así es como se va a dar el alimento. Entonces, ¿Se entiende? polipéptido sería solo una clasificación de la división que ocurre en nuestro organismo. Claro, la clasificación tiene que ver con el número, como dice acá, clasificación según el número de aminoácidos. Y el número de aminoácidos va a determinar el nivel de digestión que necesita. Si es una proteína, más proceso digestivo; si es un péptido, menos, dependiendo si es un poli o un oligopéptido; y si es un aminoácido, que ya están todos separados, no necesita digestión. Por eso, si yo voy a dar una alimentación parenteral, el producto que yo tenga va a ser aminoácidos, no proteínas. Aminoácidos. Esas divisiones que se hacen de ser una proteína completa, las divisiones que se les hace para convertirlos a péptidos, polipéptidos, son de manera industrial. Claro, son hidrolizadas industrialmente. Pero naturalmente el cuerpo ingiere la proteína y luego las va convirtiendo a péptidos, luego a polipéptidos, oligopéptidos. Claro, así es. Hasta que las convierte en aminoácidos para que puedan circular por la sangre. Alicia, ¿Se yo tengo entiende? una duda. Sí. Con respecto a los aminoácidos esenciales, ¿el organismo lo produce o no lo produce? No los produce, por eso se llaman esenciales. Todo lo que hablamos como esencial, en el caso de los lípidos también, ácidos grasos esenciales, nuestro cuerpo no los produce, por eso necesitamos consumirlos de la dieta, de la alimentación. Eso quiere decir esencial, que el cuerpo no lo produce. ¿Sí? Le hice una pregunta. En la cadena que usted dijo, que se forma de la proteína con más de 50 aminoácidos, y en el momento de colocar los nombres, o sea, estos nombres se repiten, ¿cierto? El punto Claro, es que están tanto de los esenciales como de los no esenciales. Claro. Fíjense acá, en este dibujo que quedó en la pantalla, tienen verde, verde, morado. Amarillo, creo que es naranja, naranja, morado. Celeste, verde, naranja, amarillo, verde. Naranja, morado, naranja, celeste, celeste, amarillo, naranja, celeste, morado, celeste, amarillo. ¿Se entiende? Entonces, las secuencias son diferentes y cada proteína son diferentes porque va a tener una función específica. Y hablamos acá de todas estas funciones: catalíticas, reguladoras, de transporte estructurales, defensivas, de reservas energéticas y muchos más. ¿Sí? Acá hay otra cadena que dice glicina, isoleucina, valina, cistina, glicina, alanina, serina, leucina, arginina, cistina, valina, prolina, glicina. Esto está en inglés. ¿Se entiende? Las cadenas. Bien. Entonces, así es como se van a ir formando las proteínas. Bien. No sé si hay algún ejercicio, nos quedan 15 minutitos. ¿Algún ejercicio o algo, una pregunta del parcial que no hayan entendido? Algo para avanzar, porque si no entienden algo de atrás, los estanca. Recuerden que nosotros vamos a ver en el parcial va a entrar todos los macronutrientes, más vitaminas, minerales, y lo que podamos ver, algunos ejercicios que podamos ver de requerimiento energético a partir de hoy. Ya tenemos la fecha de los exámenes, que es el día miércoles 20, el 20, no sé si es martes o jueves. ¿Saben ustedes? ¿Jueves? Bien, jueves 20, entonces nos queda mañana, que es 13, y el martes 18 para avanzar con los temas, ¿sí? Entonces lo más probable es que mañana avancemos, el martes repasamos de nuevo esos ejercicios porque son los que van a entrar en el parcial, más todo de vitaminas, minerales, fibra y macronutrientes, ¿sí? Entonces, si hay algo allá atrás, lo que sí les pido es que vayan estudiando las clasificaciones, que estudien las unidades funcionales, o sea, las partes de cómo se absorben estos nutrientes, decíamos, de las proteínas, aminoácidos, de los lípidos,
los ácidos grasos y de los hidratos de carbono, los monosacáridos, ¿sí? ¿Qué relación estos tienen con el metabolismo, la digestión y demás, con respecto a lo que vimos del sistema digestivo? Los alimentos fuente y las diferencias, en este caso las proteínas tienen de origen vegetal, de origen animal, aminoácidos limitantes, algunos alimentos, algunas preparaciones que se puedan hacer con respecto a la complementación proteica, los aminoácidos esenciales. ¿Qué más? Bueno, ¿cuándo son completas, incompletas? ¿Qué más tienen acá? Valor biológico de las proteínas, bueno, los ejercicios que hemos visto de proteínas, la medición de la calidad proteica. Bueno, y hemos visto bastante. Este sí o sí lo tienen que saber porque les va a servir muchísimo. Ejercicios que hablen sobre un caso clínico que te pida, según la patología, un CN o calorías no proteicas por gramo de nitrógeno. Tengan a mano sus apuntes para ver las fórmulas, escriban la fórmula y luego reemplacen los datos, no entren reemplazando todo porque no se entiende. Entonces escriben la fórmula, luego reemplazan, desarrollan, escriben el resultado. ¿Sí? Un gramo de nitrógeno, ¿a cuántos gramos de proteína equivale? No se olviden que es gramo, no se confundan gramos con miligramos. Entonces tengan en cuenta porque en la práctica no debe haber ningún error. No es que le dicen, puse miligramos, pero era gramos, no importa. No, sí importa, ¿sí? Entonces, no se equivoquen, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, los ejemplos vuelvan a repasarlos, ¿sí? Para que lo puedan hacer, balance de nitrógeno. No creo que les tome, pero quizás algunos conceptos sí. ¿Para qué me sirve? Porque el ejercicio son por ahí un poco complejos, ¿sí? Para realizarlos, pero en algunas cuestiones sí son importantes que las lean para saber cómo hacer. Bien. Cálculo del P% puede ser también, ¿sí? Algún ejercicio. La cantidad de proteínas que necesitamos. Estos de los requerimientos son muy importantes. No sé si les voy a preguntar de memoria requerimientos, pero sí que puedan calcular. Entonces, que ustedes puedan calcular, por ejemplo, un menú que aporte la cantidad suficiente, o un desayuno que aporte el 30% de vitamina A, de hierro y de proteínas, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Seleccionar los alimentos correctos para un desayuno y luego calcular proteínas, vitamina A y hierro, digamos, ¿sí? Entonces, para ver, y ese 30% quiere decir que si yo necesito, ¿cuánto era el requerimiento de hierro para un hombre, por ejemplo? 8, Miss. 8. ¿Cuánto es el 30% de 8? $2.4, profe. 2.4, o sea que mi desayuno tendría que aportar aproximadamente 2.4 de hierro, ¿sí? O sea, todo es aplicativo, yo ya tengo que aprender a sacar porcentajes, tengo que aprender a hacer regla de 3, o sea, necesito, no es que yo les voy a decir, a ver, calculen para una persona que pesa, o sea, algo muy sencillo, no, es aplicar, si no es de memoria todo, es aplicativo. Entonces yo le puedo decir de un hombre que pesa 70 kilos, que mide 1,80 m y que es deportista, ¿sí? Necesita entonces consumir en su desayuno el 30% de las calorías. Entonces ustedes van a calcularle las calorías, que eso vamos a aprender mañana y el día martes. Calculen entonces, seleccionen los alimentos para su menú, pongan las cantidades que necesita para su desayuno y entonces calculen calorías, hierro, proteína y vitamina A, como les dije, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que saber los requerimientos de vitamina A, los requerimientos de hierro, cuánto de proteína, en este caso 0,8 por kilogramo por día, y así van a ir calculando, ¿sí? O sea, todo es para aplicar. Bien.
Miss, no sé si yo no me acuerdo, pero vitamina A creo que no sé, no me acuerdo los cálculos, pero con vitamina C es que yo me acuerdo, que hicimos de hierro, parece que era el hierro. No, pero del requerimiento. O sea, me fijo el requerimiento y yo tengo que cubrir el 30%. No el ejercicio de absorción. ¿Se entiende? Así como me dijiste, el requerimiento es 0, de 8 es 2,4, entonces mi desayuno por lo menos tendría que tener 2,4. Para tener 2,4 tengo que seleccionar bien los alimentos y hacer un buen desayuno. Medio raro que le dé un guiso de lentejas con arroz en un desayuno. ¿Qué le puedo dar? Entonces ahí me toca a mí aplicar la dieta que yo le puedo dar, que es qué alimentos le puedo seleccionar. Capaz no un guiso de lentejas, pero sí le puedo dar una pasta o una crema o un paté de lentejas untadas en un pan. ¿Se entiende? Si lo que quiero es darle lentejas, digamos. Entonces tengo que adecuar también a qué preparación yo le estoy dando y qué alimentos. ¿Bien? ¿Y cuáles eran los ejercicios con vitamina A? No había ejercicios, solo hablamos del requerimiento. Yo les digo que el ejercicio puede ser de que ustedes tengan que cubrir el 30% del requerimiento. Entonces yo tengo que ir a fijarme los requerimientos de los nutrientes para las personas adultas, si hay diferencia entre hombres y mujeres o si no hay diferencias. ¿Sí? Entonces me fijo cuál es el requerimiento de vitamina A, de hierro, de vitamina C, de lo que sea, del nutriente que les pida, se fijan el requerimiento, entonces de eso le sacan el 30%, porque solamente el 30% tienen que cubrir con el desayuno, y entonces seleccionan alimentos que aporten esos nutrientes para que puedan llegar a cubrir el 30%. Me refiero del total que tienen que consumir en el día. ¿Se entiende, Priscila? No es qué porcentaje de absorción se da por esa alimentación. No es eso. Es cubrir la cantidad. Si yo tengo que dar 100, el 30% es 33 o 30,3. Entonces yo tengo que tener 30,3 de ese nutriente en mi menú. ¿Se entiende? No va a importar la absorción en este caso porque el ejercicio solamente es cubrir. ¿Qué se evalúa? Que ustedes hagan bien regla de 3, que ustedes seleccionen bien los alimentos fuentes de ese nutriente, que ustedes hagan buenas preparaciones, si es desayuno, almuerzo, merienda, cena, que ustedes hagan bien los cálculos y saquen el 30% de todo. ¿Se entiende? Es diferente el ejercicio. Ahora, si yo les pido que ustedes elaboren una... ¿qué puede ser? Una colación que tenga que me permita absorber 1 gramo de hierro, bueno, ahí ustedes tienen que hacer el cálculo. Tienen que seleccionar buenos alimentos fuentes de hierro, ver los factores facilitadores y ver que todo el cálculo me permita absorber 1 gramo. ¿Sí? O sea que cuando yo mire cuánto me permite absorber de todo, 1, bueno, está bien. Con esa colación yo tengo 1 gramo seguro de hierro. Eso es diferente, porque eso es solamente de hierro. ¿Sí? Esto lo podemos sacar con la composición química por ejemplo, de los alimentos que vamos a seleccionar, y ahí lo sumamos, y ese es el requerimiento, si completa el requerimiento del 30%. Claro, lo más probable es que yo ya les dé como medio realizado a ustedes el trabajo para que ustedes puedan completar los que falten, ¿sí? Pero va a haber puntos específicos que ustedes los tienen que saber resolver. No es tanto tener el apunte ahí para mirar, digamos, cómo lo puedo hacer, o las respuestas, digamos, sino la técnica o la práctica que ustedes tengan para poder resolver ese ejercicio. ¿Sí? O sea, eso es lo más importante, que yo lo que tengo de información puedo tener todos los apuntes completos, pero si no lo sé aplicar, iba a estar medio complicado. ¿Sí? Bien. Bueno, estudien no solamente cómo hacer los ejercicios, sino para qué me sirven, eso es importante. Bien, lean todo, asimilen los conocimientos. Bien. No sé si hay algo más porque se nos acaba el tiempo, tengo clases, ¿sí? Ahora a las 11. El punto 7 de las diapositivas, profe.
¿Estás? ¿Cuál es el 7? El El ejercicio 7, PDCAS. Sí, el concepto más que todo, porque sí, cómo hacer el ejercicio lo sé, pero el concepto no me queda tan claro. Dice, en la actualidad se propone expresar la calidad proteica con el valor de PDCAS, que es el puntaje de aminoácidos corregido por digestibilidad, es decir, interpretar la utilización de las proteínas en función de su contenido de aminoácidos, pero ajustada según la digestibilidad de cada alimento, ¿sí? O sea, la idea del PDCAS es que yo pueda ver cómo se utilizan las proteínas, ¿sí? Recuerden que la utilización es luego de la absorción, ¿sí? Cómo se van a utilizar las proteínas en función a su contenido de aminoácidos, ¿sí? Puede ser completo o puede ser incompleto, ¿bien? Pero ajustada a la digestibilidad. ¿Por qué? Porque la digestibilidad de la proteína, o sea, cuánto se va a digerir, va a depender de mejor dicho, la utilización va a depender de la digestibilidad. ¿Cuánto de porcentaje de digestibilidad hay? Si hay un 60%, un 80%, un 90%. Bueno, mientras más digestibilidad haya, más utilización. Pero yo necesito calcular eso. Bien. Entonces, esos aminoácidos que yo tenga, que pueden ser completos o incompletos en la proteína, se van a utilizar dependiendo de la digestibilidad. Por eso es que necesito ver para calcular PDCAS del puntaje químico más la digestibilidad. Bien, entonces el ejercicio decía, el score, o sea, el puntaje químico de la harina de arvejas fue de 60. ¿No? O sea, la proteína de harina de arveja tiene un 60% de puntaje químico. Es relativamente bajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un alimento de origen vegetal. Y la arveja decíamos que era una legumbre cuando está seca. Y es una proteína incompleta, por eso tiene un puntaje bajo. Y el valor de la digestibilidad es 78, o sea que es un poquito más alto, pero de todas formas no es tan alto como la digestibilidad de la proteína de origen animal. Entonces lo que hay que hacer es calcular ese PDCAS, que es la utilización que se le va a dar a estas proteínas según la digestibilidad. Bien, entonces acá se hace el ejercicio de multiplicarlos para ver cuál es el valor de PDCAS, ¿sí? O sea, del puntaje de los aminoácidos que contiene esa proteína corregidos por la digestibilidad. O sea, si ya es una proteína incompleta, que quiere decir que es de origen vegetal, ya la digestibilidad va a ser poca. O sea que no voy a tener un valor muy alto de PDCAS. Por eso existe la complementación proteica, entonces ahí sí va a ser mucho más alto el puntaje químico y eso le va a dar más valor al PDCAS. ¿Sí? Esto es dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos hacer una preparación, si queremos ver el valor de un alimento en sí, entonces utilizamos diferentes ejercicios. ¿Sí? Generalmente cuando yo tengo un valor bajo de PDCAS, lo que quiero hacer es el siguiente ejercicio, que es mejorar la calidad proteica entonces. Y es cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos esto de la harina de legumbres con la harina de trigo? Mejoramos entonces, el score es de 75. ¿Cuánto tenía la harina de arvejas sola, el score? 60. ¿Se entiende? Entonces esto me sirve para yo mejorar. Obviamente, como les dije, hay ejercicios que ya no tienen sentido cómo hacerlos porque ya los resultados ya están establecidos. Ya sabemos que que los alimentos de origen vegetal, en harinas, en lo que sea, la proteína va a ser de bajo valor biológico, por eso necesita ser complementado. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos los ejercicios, algunos son para simplemente demostrar cómo se hicieron, cómo se determinó que los aminoácidos limitantes, cómo se determinó que los alimentos de origen animal tienen más puntaje químico la proteína que los de origen vegetal, etc. Simplemente son para demostrar cómo se hizo el cálculo, digamos, o cómo se obtuvo el resultado de lo que ahora vemos en la teoría. Ya lo tenemos hecho nosotros. Bien. Bueno, los dejo que ya me pasé 2 minutitos. ¿Sí? Espero que les haya servido, repasen, estudien y nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, Lili.